Uno de los encuentros cercanos más extraordinarios que hemos visto en las profundidades, lo que se cree que es el tiburón blanco más grande jamás capturado en cámara. ¿Crees que el legendario megalodón se ha ido para siempre? Pues piénsalo de nuevo. Este video se adentra en encuentros asombrosos que sugieren que algo enorme, tal vez incluso más grande que el megalodón, acecha bajo las olas. Jesus, that is huge. That is massive. Estos avistamientos increíbles te sumergirán en los misterios del océano, donde lo invisible se vuelve inolvidable. Únete a nosotros mientras desentrañamos los 37 avistamientos de tiburones que podrían ser megalodón o quizás algo aún más grande. Número 37. El tiburón enojado. Los exploradores submarinos a menudo se encuentran con lo inesperado, pero nada podría haber preparado a este buzo para lo que vino después. Mientras capturaba imágenes de la vida marina, la cámara del buzo captó algo sorprendente, un tiburón que parecía de todo menos contento. Sus dientes brillaban y sus ojos nunca se apartaron de la cámara, como si advirtieran al intruso que se mantuviera alejado. Los tiburones son conocidos por su destreza en la caza, pero este mostró algo más, una reacción cruda, casi consciente, al ser observado. ¿Podrían los tiburones tener emociones más profundas de lo que pensamos? ¿Qué más se esconde tras su comportamiento misterioso? Bueno, puede que no te guste la respuesta cuando veas al siguiente tiburón. Número 36. El gigante del Golfo de México. En las profundidades del Golfo de México, a casi 9.000 pies por debajo de la superficie, un tiburón masivo fue captado por una cámara cerca de una plataforma petrolera. El metraje, compartido en línea, muestra a la criatura deslizándose sin esfuerzo por el agua. Su tamaño inmenso desafía la creencia. La especulación estalló. ¿Podría ser este el megalodón que se pensaba había desaparecido hace millones de años? ¿O era un descendiente, aún portando los genes de sus antiguos antepasados? La idea de que un depredador tan colosal todavía pudiera deambular por los océanos provoca escalofríos. Pero, ¿y si te dijéramos que un tiburón podría posiblemente secuestrar tu próxima excursión de pesca? Número 35. El misterio del viaje de pesca. Dos amigos de excursión de pesca tranquila se encontraron en medio de algo extraordinario. Olas inusualmente grandes comenzaron a formarse cerca, llamando su atención. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que estaban presenciando una criatura de un tamaño inimaginable. No era solo un tiburón. Era demasiado masivo para cualquier especie conocida. El momento fue capturado en cámara y la emoción en sus voces era palpable. ¿Podría haber sido realmente el megalodón o fue un vistazo de algo aún más aterrador? Aunque este caso es ambiguo, el siguiente atormentará al mundo para siempre. Número 34. La sombra en el agua. Uh-oh. Don't like this. Go away, fucker. Holy shit. Mientras pescaba cerca del borde de una isla, un hombre notó algo que lo detuvo en seco. Una sombra gigantesca se deslizaba justo bajo la superficie, moviéndose con una calma inquietante. A medida que se acercaba, su enorme forma se volvió inconfundible, un tiburón de tamaño extraordinario. ¿Cómo pudo una criatura así moverse tan cerca de la tierra sin haber sido vista antes? That is fucking huge. That is massive. La realización de que estos gigantes pueden estar nadando justo fuera de la vista deja una pregunta inquietante. ¿Qué más podría estar acechando escondido a simple vista? Obtendrás tus respuestas en el siguiente avistamiento de tiburón en esta lista. Número 33. El encuentro blanco. En las aguas cristalinas de Oahu, Hawái, se desarrolló un evento inolvidable. Una buceadora llamada Ocean Ramsey causó sensación en Internet cuando compartió imágenes de sí misma nadando junto a lo que muchos creen que es el tiburón blanco más grande jamás registrado. Este depredador masivo, midiendo unos impresionantes 6 metros, ha ganado el cariñoso apodo de Grandma Great White. A diferencia de la temible reputación que a menudo acompaña a los tiburones, esta magnífica criatura emanaba un aura de calma.
Nadaba con gracia a través del agua, completamente indiferente a la presencia de Ramsay. El video hipnotizó a los espectadores, desafiando la noción de que los tiburones son solo cazadores brutales. Pero así como este encuentro tranquilo nos recuerda la belleza del océano, la siguiente historia revela su lado impredecible y aterrador. Número 32. El salto del megalodón. Imagina estar junto al océano, disfrutando de un momento tranquilo mientras las olas golpean la orilla. De repente, la escena serena se transforma en caos. En un instante, un enorme tiburón irrumpe en el agua, sujetando un pez más pequeño en sus enormes mandíbulas. La visión de sus dientes afilados como navajas es suficiente para dejar a cualquiera paralizado de miedo. El poder y tamaño de esta criatura parecían de otro mundo. Aquellos que presenciaron el momento no podían dejar de sentir que este no era un tiburón ordinario. ¿Podría haber sido el legendario megalodón, un depredador que se creía extinto hace millones de años? Y si no, ¿qué criatura podría ser lo suficientemente aterradora como para imitar al gigantesco Meg? Las respuestas a eso son desconocidas, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo sería casi ser comido por un tiburón? Bueno, el siguiente metraje de tiburón te dará una idea de exactamente eso. Número 31. Megalodón enorme en película. En un clip que parece sacado de una película de éxito, un tiburón gigantesco rompió la superficie del agua, revelando sus mandíbulas masivas y dientes relucientes. El tamaño puro de esta criatura dejó a los espectadores asombrados, con muchos cuestionando si incluso el metraje podía ser real. Algunos escépticos sugirieron que era solo otro tiburón grande, mientras que otros se apresuraron a afirmar que era evidencia de un megalodón que todavía recorre los mares. La escena reavivó acalorados debates entre los entusiastas marinos, y cuando el tiburón desapareció de nuevo en las profundidades, una cosa quedó clara. Nuestros océanos pueden seguir guardando secretos más allá de nuestra imaginación, como verás en el próximo video de tiburones. Número 30. Un juguetón tiburón tigre. Los tiburones a menudo son vistos como los cazadores definitivos del mar, pero a veces nos sorprenden con un comportamiento completamente inesperado. En un encuentro reciente, un nadador cerca de la costa tuvo un encuentro inusual con un gran tiburón tigre. En lugar de actuar agresivamente, el tiburón parecía curioso, observando al nadador desde una distancia segura. El momento se sintió casi juguetón, como si el tiburón estuviera tan intrigado por el humano como el humano por el tiburón. ¿Fue esta una rara mirada a la naturaleza curiosa de un tiburón tigre o había algo más profundo en juego? El encuentro dejó al nadador preguntándose qué estaba sucediendo realmente en las profundidades extremas del océano. Pero si esto te confunde, no estás listo para el siguiente avistamiento de tiburones. Número 29. Misterio de Cape Cod. Cape Cod es conocido por sus impresionantes vistas costeras, pero para un navegante se convirtió en el escenario de un encuentro que nunca olvidaría. Mientras estaba en el agua, vio un tiburón enorme nadando junto a su bote. La emoción se convirtió en sorpresa cuando agarró su cámara para documentar el avistamiento. La especulación estalló cuando las imágenes se publicaron en línea. Algunos espectadores sugirieron que podría ser un bebé megalodón, provocando debates sobre si este antiguo depredador podría seguir vivo. El misterio solo se profundizó, dejando a todos ponderar las increíbles maravillas que podrían existir aún en las profundidades del océano. Sin embargo, lo que sucede en el próximo encuentro con el tiburón te pondrá la piel de gallina. Número 28. El asombroso encuentro de un navegante solitario. La navegación en solitario puede ofrecer paz y soledad, pero para un hombre trajo una emoción inesperada. Mientras disfrutaba de una salida tranquila, una criatura masiva surgió repentinamente del agua, creando olas que sacudieron su barco. El encuentro, aunque breve, fue suficiente para helarle la sangre. Cuando compartió el metraje, surgieron teorías. Algunos creían que era un manatí inofensivo, mientras que otros especulaban que podría ser algo mucho más extraordinario, un joven megalodón. La idea de un megalodón bebé despertó una curiosidad infinita y dejó a los espectadores ansiosos por más evidencia de este esquivo depredador. Ahora,
Imagina ver un gigantesco megalodón justo debajo de tu barco. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió en el siguiente encuentro. Número 27. Megalodón bajo el bote. En abril de 2016, un hombre canadiense subió un video que sacudió Internet. Las imágenes capturaron un tiburón colosal deslizándose justo debajo de su bote. Afirmaba con confianza que era un megalodón, señalando el enorme tamaño del tiburón como prueba indiscutible. La afirmación desató una tormenta de debates. Algunos argumentaron que era simplemente un tiburón peregrino, una especie grande pero inofensiva. Sin embargo, otros estaban convencidos de que se trataba del legendario depredador, lo que despertó un renovado interés sobre si tal criatura podría todavía recorrer los océanos de hoy. El video cautivó a los espectadores, dejando a todos preguntándose qué más podría estar acechando en las profundidades. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijéramos que no a todos los tiburones les gusta quedarse debajo de la superficie? Número 26. El robacebo. Frente a la costa de Florida, un viaje de pesca dio un giro inesperado. Todo estaba tranquilo hasta que no lo estuvo. Los hombres a bordo fueron tomados por sorpresa cuando un colosal tiburón se lanzó hacia su cebo, con las mandíbulas bien abiertas y moviéndose a velocidad relámpago. Los pescadores apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el gigante desapareciera, dejando solo un remolino de agua tras de sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! El tamaño de este tiburón era como nada que hubieran visto antes. Podría haber sido un avistamiento raro de un depredador prehistórico o era un tipo completamente nuevo de gigante del océano. La tensión sigue aumentando, pero no todos los encuentros con tiburones ocurren por accidente, como descubrirás en el próximo caso. Número 25. Increíble encuentro del buceador. La mayoría de las personas imagina a los tiburones como depredadores de sangre fría, pero la experiencia de un buceador cambió esa idea completamente. En lo profundo del agua se encontró cara a cara con un tiburón que no parecía encajar con la imagen típica aterradora. En lugar de agresividad, este tiburón mostró una inesperada actitud juguetona, circulando suavemente y acercándose como si quisiera interactuar. En un momento, incluso parecía buscar atención, casi como si estuviera pidiendo un abrazo. La buceadora empujó cautelosamente a la curiosa criatura y ésta se deslizó pacíficamente, dejándola con un recuerdo inolvidable. Encuentros como este te hacen preguntarte, ¿qué más malentendemos sobre estos increíbles animales? Pero así como este momento mostró a los tiburones de una manera diferente, la próxima historia te dejará cuestionando todo lo que pensabas saber sobre su naturaleza depredadora. Número 24. Una sorpresa debajo del barco. Un grupo de turistas estaba disfrutando de un día sereno en el mar, absorbiendo el sol y las olas calmadas. Pero su paz se rompió cuando una criatura colosal emergió de las profundidades, pasando directamente debajo de su barco. Su tamaño era asombroso y sus marcas, largas rayas blancas, eran como nada que hubieran visto antes. ¿Era una ballena, un tiburón gigante o algo completamente nuevo? Los pasajeros debatieron. Su curiosidad se despertó. Sea lo que fuera, dejó a todos a bordo con una historia inolvidable y más preguntas que respuestas. Número 23. La caza capturada en cámara. Un buzo capturó algo extraordinario en video, un tiburón enorme con un pez gigante firmemente sujeto en sus poderosas mandíbulas. Esto no fue solo otro momento de alimentación submarina. Los movimientos rápidos y eficientes del tiburón sugerían que era un cazador experimentado, una criatura que sabe exactamente cómo dominar su entorno. Lo que hizo esta escena aún más intrigante fue el comportamiento que siguió. En lugar de devorar su presa inmediatamente, el tiburón parecía detenerse, casi como si tuviera otro plan en mente. ¿Estaba protegiendo su presa? ¿Estaba usando el pez como cebo para algo más grande? Las imágenes dejaron a los espectadores adivinando sobre los instintos secretos de estos depredadores ápices. Número 22. El descubrimiento del dron. Recientes imágenes capturadas por dron mostraron lo que podría ser uno de los encuentros oceánicos más impresionantes hasta la fecha. Un tiburón gigante nadaba cerca de la superficie, moviéndose con una calma que parecía casi de otro mundo. La gran escala de la criatura dejó a los espectadores cuestionándose todo.
¿Podría ser esta una especie aún por descubrir o, como algunos sugirieron, podría ser evidencia de que el megalodón todavía existe? Las imágenes desataron una fiebre de especulación, con teorías que iban desde criaturas míticas hasta anomalías científicas. Pero si pensaste que esta caza fue impresionante, espera a escuchar sobre el avistamiento de tiburón que incendió Internet. Número 21. Meg se encuentra con turistas. En un tranquilo crucero por el Océano Atlántico, un grupo de turistas se encontró cara a cara con lo que podría haber sido el depredador más legendario de todos los tiempos. De la nada, un enorme tiburón apareció, rodeando el bote justo debajo de la superficie. Su tamaño masivo y movimientos deliberados cautivaron a todos a bordo. Algunos afirmaron que era el megalodón vuelto de la extinción, mientras que otros creyeron que podría haber sido un inofensivo tiburón peregrino. De cualquier manera, la vista de esta increíble criatura hizo estremecer a la multitud. No se tiene todos los días la oportunidad de estar tan cerca de algo tan impresionante. Pero justo cuando piensas que el océano no podría contener más sorpresas, el siguiente avistamiento plantea preguntas aún mayores. Número 20. Un día de playa para recordar. Un día rutinario en la playa en Florida se convirtió en una experiencia emocionante para un grupo de bañistas. Todo era normal hasta que una gran aleta triangular cortó el agua cerca de la orilla. La visión de un tiburón enorme tan cerca de la tierra dejó a todos congelados de asombro. Afortunadamente, el tiburón finalmente se dio la vuelta y desapareció en aguas más profundas. Pero el encuentro dejó una sensación persistente de inquietud. ¿Con qué frecuencia se acercan estos gigantes a la actividad humana sin ser detectados? Número 19. Un tiburón colosal frente a la costa brasileña. En noviembre de 2012, emergió un video que mostraba un tiburón tan masivo que debía medir más de 18 pies de largo. Filmado frente a la costa brasileña, esta criatura se deslizó junto a un barco, su tamaño empequeñeciendo cualquier cosa vista en aguas modernas. El metraje se volvió viral, desatando especulaciones a nivel mundial. Los entusiastas marinos debatieron ferozmente. ¿Podría ser este el megalodón, aún vivo en las profundidades inexploradas de nuestros océanos, o era un miembro excepcionalmente grande de una especie conocida? El video reavivó preguntas antiguas sobre lo que podría todavía acechar bajo las olas, pero mientras que estas imágenes fueron impactantes, la próxima historia lleva el suspenso a un nivel completamente diferente. Número 18. Un encuentro cercano de una buceadora. Lo que comenzó como una inmersión de rutina, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Cuando una mujer se preparaba para entrar al agua, un tiburón enorme emergió, dirigiéndose directamente hacia ella. Su boca se abrió de par en par y por un momento aterrador parecía que la criatura se preparaba para atacar. Pensando rápido, el buzo se apresuró a volver al barco justo a tiempo, evitando por poco lo que podría haber sido un encuentro desastroso. Este incidente cercano sirve como un claro recordatorio de cuán impredecible puede ser el océano. Nunca sabes qué podría aparecer desde las profundidades y a veces lo que yace debajo es aún más sorprendente de lo que podrías imaginar, como estás a punto de descubrir. Número 17. El tiburón se roba el espectáculo. Comenzó como un día pacífico en el mar. Un grupo de pescadores lanzó sus líneas esperando una buena captura. Pero lo que obtuvieron fue algo que nadie esperaba. De la nada, apareció un tiburón enorme, moviéndose con una gracia aterradora. En un movimiento rápido, arrebató su cebo y desapareció en las profundidades como si nunca hubiera estado allí. Este no era solo un tiburón cualquiera. Era enorme, con una presencia que dejó a todos sin palabras. ¿Qué tipo de depredador se mueve con tal poder y sigilo, y fue este un encuentro único, o hay más gigantes escondidos en las sombras del océano? El siguiente te dará las respuestas a tus preguntas. Las respuestas a lo desconocido, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo sería atacar? Bueno, el próximo metraje de tiburones te dará una muestra de eso. Número 31. Mega masivo en filmación. En un clip sacado directamente de una película taquillera, un gigantesco tiburón rompió la superficie del agua con sus enormes mandíbulas y dientes. El tamaño impresionante de la criatura dejó a los espectadores asombrados, cuestionando si las imágenes podrían ser reales. Algunos escépticos sugirieron que era solo un tiburón grande.
Otros rápidamente afirmaron que era evidencia de un megalodón aún vagando por los mares. La escena reavivó debates acalorados entre los entusiastas marinos, y cuando el tiburón desapareció de nuevo en las profundidades, una cosa quedó clara: los océanos aún pueden guardar secretos más allá de nuestro... En el próximo video de tiburones. Número 30. Un juguetón tiburón tigre. A menudo se considera a los tiburones como los cazadores definitivos del mar, pero a veces nos sorprenden con un comportamiento completamente inesperado. En un encuentro real, un nadador, Nour, tuvo una reunión inusual, un gran tiburón tigre. En lugar de actuar agresivamente, el tiburón parecía curioso, observando al nadador desde una distancia segura. El momento se sintió casi juguetón, como si el tiburón estuviera tan intrigado por esto como el humano lo estaba por el tiburón. ¿Fue esto una rara visión de la naturaleza curiosa de un tiburón tigre, o había algo más profundo en juego? El encuentro dejó al nadador preguntándose qué estaba en la extrema profundidad del océano. Pero si este te confunde, no estamos listos para el próximo avistamiento de tiburones. Número 29. El misterio de Cape Cod. Por sus impresionantes vistas costeras, pero para un navegante se convirtió en el telón de fondo de un encuentro que nunca olvidaría. Mientras estaba en el agua, vio un tiburón enorme nadando junto a su barco. La emoción se convirtió en shock cuando tomó su cámara para documentar el avistamiento. La euforia estalló cuando el metraje se publicó en línea. Algunos espectadores sugirieron que podría ser un megalodón bebé, generando debates sobre si este antiguo depredador podría seguir existiendo. El misterio solo se profundizó, dejando a todos preguntándose sobre las increíbles maravillas que aún podrían existir en las profundidades del océano. Sin embargo, lo que sucede en el siguiente encuentro con el tiburón te pondrá la piel de gallina. Número 22. El sorprendente... Navegar solo puede ofrecer paz y sol, pero para un hombre trajo una emoción inesperada durante una salida. Una criatura masiva surgió repentinamente del agua, creando olas que sacudieron su barco. El encuentro, aunque breve, fue suficiente para ponerle la piel de gallina. Cuando compartió las imágenes, las teorías no tardaron en llegar. Algunos creían que era una armonía, mientras que otros especulaban que podría ser algo mucho más extraordinario, un joven megalodón. La idea de un megalodón bebé despertó una curiosidad infinita y dejó a los espectadores ansiosos por más pruebas de este depredador esquivo. Ahora, imagina si ves un enorme megalodón justo debajo de tu... Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió en el próximo encuentro. Número 27. Megalodón bajo el barco. En abril de 2016, un canadiense subió un video a Internet. Las imágenes capturaron un barco del tamaño de una colosal nave. Afirmó con confianza que era un megalodón, señalando el tamaño enorme del tiburón como prueba indiscutible. La afirmación desató una tormenta de debates. Algunos argumentaron que era simplemente un tiburón peregrino, una especie grande pero inofensiva. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que era el legendario depredador, lo que despertó un renovado interés en si tal criatura podría aún rondar los océanos actuales. El video cautivó a los espectadores, dejando a todos preguntándose qué más podría estar acechando en lo profundo. Sin embargo, ¿y si te dijéramos que no a todos los tiburones les gusta permanecer bajo la superficie? Número 26. El ladrón de carnada. Frente a la costa de Florida, un viaje de pesca dio un giro inesperado. Todo iba bien hasta que dejó de serlo. Los hombres a bordo fueron sorprendidos cuando el tiburón se lanzó hacia su cebo, con las fauces abiertas, moviéndose a la velocidad del rayo. Los pescadores apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el gigante desapareciera, dejando un remolino de agua detrás. El tamaño de este tiburón era algo que nunca habían visto antes. ¿Podría esto significar el avistamiento raro de un depredador prehistórico o era una criatura oceánica completamente nueva? La intriga sigue aumentando, pero no todos los encuentros con tiburones ocurren por accidente, como verás en el siguiente caso. Número 25. El increíble encuentro del buzo. La mayoría de la gente imagina a los tiburones como depredadores sanguinarios, pero la experiencia de un buceador cambió esa idea por completo. En lo profundo del agua, se enfrentó cara a cara con un tiburón que no encajaba con la imagen típica aterradora. Esto
un juego inesperado, y acercándose como si quisiera interactuar. En un momento, incluso parecía buscar atención, casi como si estuviera pidiendo un... Con cautela, empujó a la criatura y se deslizó pacíficamente, dejando un recuerdo inolvidable. ¿Qué malentendemos acerca de estos increíbles animales? Pero tal como el momento mostró a los tiburones bajo una luz diferente, la historia te dejará cuestionando todo lo que creías saber sobre su verdadera naturaleza. Número 25. Una sorpresa bajo el bote. De turistas estaba disfrutando de un día sereno en el mar, absorbiendo el sol y las olas tranquilas. Pero su paz se rompió. Una criatura colosal emergió de las profundidades, pasando directamente por debajo. Su tamaño era aterrador y sus marcas largas, sinuosas. Cualquier cosa que hubieran visto antes. ¿Era una ballena, un tiburón gigante o algo completamente nuevo? Los pasajeros debatieron. Su curiosidad se despertó. Fuera lo que fuera, dejó a todos a bordo con una historia inolvidable y más preguntas que respuestas. Número 3. La caza capturada en cámara. Un buzo capturó algo extraordinario en filmación, un tiburón enorme con un pez gigante firmemente agarrado en sus poderosas mandíbulas. Eso no fue solo otra hazaña bajo el agua. Los rápidos y eficientes movimientos del tiburón sugerían a un cazador experimentado, una criatura que sabe exactamente cómo dominar su entorno. Lo que hizo esta escena aún más intrigante fue el comportamiento que siguió. En lugar de devorar su presa inmediatamente, el tiburón pareció detenerse, casi como si... Número 8. El megalodón satelital. ¿Podría un satélite haber capturado pruebas de la existencia del megalodón? Una imagen reciente tomada cerca de São Paulo ha generado intensos debates. La fotografía muestra a un tiburón masivo nadando en aguas abiertas. Su sombra se extiende más que un autobús de 40 pies. Cuando los expertos analizaron la imagen, estimaron que la longitud de la criatura era de más de 70 pies. El tamaño impresionante de este animal desafía la explicación, llevando a muchos a creer que podría ser el escurridizo megalodón. A medida que la imagen se difundió en línea, se reavivaron las discusiones sobre la posible supervivencia del depredador. ¿Podría ser esta la evidencia que hemos estado esperando? Nadie lo sabe. Pero esta no es la única vez que un tiburón increíblemente masivo fue capturado en cámara. Número 7. El gigante capturado en cámara. Lo que comenzó como un rodaje documental ordinario se convirtió en algo sacado de una pesadilla. En lo profundo del océano, un grupo de exploradores filmó lo que asumieron sería un metraje rutinario. Pero entonces apareció algo enorme. Un tiburón, mucho más grande que cualquier cosa que hubieran visto, nadó justo al lado de su jaula. Sus mandíbulas masivas y dientes cerrados no dejaban lugar a dudas. Esto no era solo un tiburón grande. Muchos creen que era un megalodón. Los exploradores contuvieron la respiración, sus cámaras capturando cada detalle escalofriante del encuentro. Las imágenes enviaron ondas de choque a través de la comunidad marina, planteando la posibilidad de que este depredador antiguo aún pudiera existir. Pero esto fue solo el comienzo. El siguiente avistamiento empujaría los límites de la credibilidad aún más. Número 6. Un monstruo en las profundidades. Cuando los investigadores escucharon informes de un enorme tiburón en aguas inexploradas, supieron que tenían que investigar. Lo que encontraron superó sus expectativas más salvajes. Después de días de búsqueda, la avistaron, una hembra de tiburón blanco que medía más de 20 pies de largo. Solo el tamaño era impactante, pero rápidamente surgieron preguntas. ¿Era simplemente un gran tiburón blanco inusualmente grande? ¿O podría ser algo más? Susurros de un bebé megalodón comenzaron a circular, añadiendo intriga al descubrimiento. Incluso investigadores experimentados dejaron el encuentro con más preguntas que respuestas. Y por increíble que fuera este avistamiento, el siguiente nos lleva a una isla que esconde secretos que no creerías. Número 5. El depredador oculto de la isla Manoi. La isla Manoi, conocida por sus aguas tranquilas, oculta algo lejos de ser pacífico. Durante una expedición de buceo rutinaria, un buceador estaba filmando el sereno paisaje submarino cuando ocurrió algo extraordinario. Un tiburón masivo nadó directamente hacia él con sus enormes mandíbulas abiertas. El tiburón mordió la lente de la cámara del buzo, dejando arañazos profundos pero sin daños permanentes. El encuentro cercano reveló dientes afilados y un tamaño imponente que dejó al buzo conmocionado.
Algunos especulan que podría haber sido un joven megalodón usando su enorme poder para afirmar su dominio. La imprevisibilidad del océano se mostró aquí en todo su esplendor, pero nada podía preparar a nadie para el siguiente descubrimiento. Número 4. Evidencia del pasado. En 2009, algo llegó a la costa de Hawái que sacudió a los lugareños hasta lo más profundo. La pregunta en la mente de todos era simple: ¿qué pudo haber causado esto? El daño a la ballena sugería que fue atacada por algo mucho más grande que cualquier depredador conocido. La especulación rápidamente se centró en el megalodón, la única criatura capaz de tal destrucción. ¿Era esta ballena varada evidencia de un depredador prehistórico viviente? La idea parecía demasiado salvaje para creer, pero las pistas apuntaban en una dirección escalofriante. Y si esto no fuera suficiente para convencerte, el siguiente avistamiento podría hacerte cambiar de opinión. Número 3. Un tiburón de las profundidades. Capturado por un submarino de aguas profundas, estas imágenes dejaron a los expertos sin palabras. La cámara captó a un tiburón enorme emergiendo de las turbias profundidades, con sus dientes afilados brillando en la tenue luz. Lo que sucedió después fue aún más impactante. El tiburón devoró un pez entero. Su tamaño hacía que la comida pareciera un simple bocadillo. Pero la parte más inquietante: el tiburón no desapareció de inmediato. Rodeó el submarino inspeccionándolo con lo que parecía curiosidad. Para la tripulación adentro, cada segundo se sentía como una eternidad. Muchos creen que esto fue un raro avistamiento del megalodón, volviendo a investigar el extraño navío en su territorio. Ahora, ¿qué pasaría si te dijéramos que los humanos no son las únicas víctimas de estos aterradores tiburones? Número 2. Un frenesí alimenticio. Un grupo de buceadores se topó con una escena espantosa. Un tiburón, posiblemente un megalodón, alimentándose de un cadáver de ballena. La imagen era tanto horripilante como hipnótica. Este tiburón era enorme, sus dientes desgarraban el cadáver con facilidad. Durante días, las discusiones en línea se descontrolaron. ¿Era este un megalodón regresando a sus antiguos terrenos de alimentación? Tras una inspección más cercana, los investigadores identificaron al tiburón como una gran tiburón blanco embarazada. Sin embargo, incluso con esta revelación, el encuentro recordó a todos cuán impresionantes y aterradores pueden ser los depredadores del océano. Pero, ¿y si un depredador mucho más grande acechara cerca? La próxima historia puede proporcionar la respuesta a esa aterradora pregunta. Número 1. Una caza como ninguna otra. Una tripulación de submarino se aventuró en lo profundo del océano sin darse cuenta de la increíble vista que les aguardaba. A medida que descendían, notaron una sombra masiva que se movía a lo lejos. No pasó mucho tiempo antes de que la sombra se revelara, un tiburón gigantesco mucho más grande que cualquiera que hubieran encontrado antes. El tiburón se acercó a otro tiburón más pequeño, aparentemente preparándose para una caza. Sus mandíbulas anchas y enormes dientes dejaron a la tripulación inmóvil de asombro. Mientras el depredador rodeaba su submarino, estallaron discusiones a bordo. ¿Podría ser este un descendiente del megalodón o tal vez el legendario depredador en sí? Eventualmente, el tiburón desapareció en las profundidades, pero el encuentro dejó a la tripulación con una inquietante sensación de los vastos misterios inexplorados del océano. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.